corresponde a esta semana. Como se darán cuenta, ya estamos en la semana 17, básicamente ya es la recta final, ya casi vamos a terminar el ciclo. De solamente nos hacen falta, creo que menos de un mes, un par de semanas nada más para poder finalizar. Nos hace falta esta semana de contenido y 2 más, y luego nos quedamos ya directamente con el parcial. Respecto a las actividades que hacen falta, de hecho, al final de la presentación les he colocado un recordatorio con todos los detalles, pero recuerden que tenemos la ponencia, de hecho son 2 y todavía me falta poder confirmar una ponencia más el día viernes. Así que ya ahí abajo en el recordatorio está la hora, el nombre de la ponencia, el objetivo, absolutamente todos los detalles, pero recuerden que es el viernes de esta semana. Tengo entendido y recuerdo haberles preguntado con quién tenían clase y creo que solamente me habían mencionado a la Lic Blanca, pero solo eran 2 o 3 personas que tenían clase con ella. Yo ya hablé con ella y me dijo que sí, que no había ningún problema, pero creo que no sé si los demás tienen alguna clase desde las 12 hasta preliminarmente 4 o máximo 5 de la tarde. De ser así, por favor, colóquenmelo ahí en el chat y yo voy a pedir el permiso correspondiente si es que tienen clase con otra persona que no sea la Lic Blanca, porque con ella yo ya hablé. Entonces, para poder gestionar los permisos que corresponden. Y lo importante acá es nada más hacerles el recordatorio y hacerles saber más bien que de esa ponencia que se va a realizar el viernes, se va a hacer el laboratorio número 2, que va a ser un examen escrito en la clase presencial de la otra semana. De igual forma, toda esta información se la puede enviar con María José para que lo coloque en el grupo para quienes no están asistiendo a esta sesión virtual, para que así también lo sepan y puedan asistir el día viernes. Pero ya les voy a dar todos esos detalles, lo que quería nada más era hacerles ese recordatorio y eso va a corresponder directamente al laboratorio número 2 de este cómputo. Pero bien, regresando a lo que les estaba explicando, ya estamos en la semana 17 y el tema que nos ocupa este día es el tema de la tutela. Ya habíamos hablado de la adopción, ya habíamos hablado de la responsabilidad parental, la semana anterior estuvimos hablando de las obligaciones de alimento, cuando hablamos de la responsabilidad parental estuvimos hablando del cuidado personal, de la administración de los bienes y de la representación legal. Les hago saber todos estos antecedentes que ya estuvimos viendo, porque algunas de estas figuras se pueden parecer o pueden tener alguna analogía con el tema de la tutela. Me imagino yo que ustedes ya han escuchado este término o han escuchado el hecho de decir es que tiene un tutor, pero no un tutor porque usted va dejando una materia y le contratan a un maestro para que le pueda ayudar. No ese tipo de tutoría, sino se trata de una tutela judicial. Pero ya vamos a ir hablando de cuál es el significado de esta figura jurídica, cuál es su parecido o las diferencias que existen con el cuidado personal, cuándo se puede nombrar a un tutor y muchas otras cosas más, muchos otros detalles, porque las obligaciones que tiene un tutor son muy diferentes de las que se pueden tener dentro de la responsabilidad parental. Pero ya vamos a ir tocando este tema. Lo importante ahorita es que también tengamos en mente cuál es esta pregunta de metacognición, que es básicamente porque es necesario imponer obligaciones a la persona que es declarada o nombrada como tutor. ¿Por qué le ponemos obligaciones diferentes a las que tiene una persona que tiene la responsabilidad parental? ¿Por qué tiene otras responsabilidades diferentes? Ya vamos a tocar este tema. Les dejo ahí la pregunta, seguramente después vamos a regresar a ella, porque como les digo, son más responsabilidades, más obligaciones y son diferentes a las que puede tener una persona que tiene el cuidado personal o de una manera más general, digamos, que es el responsable de este niño, niña y adolescente. También hay que entender que esta figura de la tutela puede ser aplicada a diferentes edades y en diferentes contextos. Por ejemplo, se le puede nombrar a un tutor a un niño, niña y adolescente, o sea, un menor de 18 años. Se le puede nombrar un tutor a una persona mayor de edad, pero bajo ciertas condiciones. Y también se le puede nombrar un tutor a una persona adulta mayor. Pero también ya vamos a ver en qué condiciones y en qué contexto se puede nombrar a un tutor.
Para esto, entonces, vamos a comenzar hablando primero de la definición de la tutela. Permítanme. Ok, creo que ahí se puede ver mejor. Entendemos que la tutela, pues, es una figura que emerge de la ley, no es una figura natural, y ahí es una de las primeras diferencias que nosotros encontramos respecto de la responsabilidad parental o de la autoridad parental, como se conocía antes. Porque no nace de esta idea biológica de que como es mi padre o es mi madre, biológicamente de sangre, entonces es una obligación natural que tenga que cuidarme, que tenga que estar al pendiente de mis necesidades, de mis alimentos, que sea mi representante legal, que administre todos mis bienes, etc. Ni tampoco viene de la figura legal, que es la adopción, que se asemeja mucho a esta idea de la parentalidad respecto de, pues, de la idea de la consanguinidad. No estamos hablando de eso, sino que es una figura que emerge de la ley, o sea, que es creada por la legislación, pero que determina una obligación jurídica sobre la persona o los bienes de una persona que se presume que va a actuar bajo su beneficio para tal protección. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. El cargo de ser un tutor es remunerado, es como si fuera un trabajo. Yo voy a ser el tutor o la tutora de este niño o niña y entonces a mí me van a pagar por ese cargo, por cuidarlo, por administrar sus bienes, su representación legal, etc. Pero me van a nombrar o a elegir a mí como tutora no por una cuestión incidental, no es solamente porque sí, se deben cumplir ciertos criterios que la misma ley ya establece para poder nombrar a esta persona como tutor. No es un trabajo en sí, sino que es una obligación jurídica que emerge de la ley y que posibilita que una persona que pueda o no ser un familiar pueda ser nombrada como tutora de una persona, sea menor de edad, sea adulto mayor, una persona mayor de edad, quien fuere, en el caso que corresponda, pero me van a pagar a mí por cuidar a esta persona, por administrar sus bienes y en algunos casos por la representación legal. Pero es diferente al cuidado personal en muchos sentidos y ya vamos a ir viendo por qué. Pero partimos del hecho, como les decía, de que no es una función natural, como lo sería ser padre o madre de forma consanguínea de un hijo. Ni siquiera, miren, es posible también nombrar tutores pero como tutores, perdón, a personas que ni siquiera son familiares, que es un tercero ajeno completamente a esta persona, a este niño, niña adolescente, a este adulto mayor, a esta persona mayor de 18 años, etc. Puede ser una persona completamente diferente a su núcleo familiar. Pero como les digo, ya vamos a ir viendo cuáles son esos criterios que se toman en cuenta para nombrar a una persona como tutor o tutora. Pero también se trata de la protección de las personas que no pueden valerse por sí mismas y por ello se colocan bajo la tuición. De hecho, hay otros países, por ejemplo, como Costa Rica, Colombia, que no le llaman tutela o tutoría, le llaman tuición. Esa es la palabra que se utiliza o se le puede conocer también como vigilancia de un guardador, es decir, se le nombra como guardador a esta persona, que nosotros aquí en El Salvador no le llamamos guardador, sino que le llamamos tutor, y la figura legal se llama tutela. Entonces, les he colocado todo esto acá por si ustedes encuentran algún tipo de información dentro de la doctrina internacional, lo pueden encontrar en cualquiera de estos términos, ya sea como tuición, como guardador, que otra persona se pone bajo esta vigilancia, pero bien, ustedes lo pueden encontrar así. Lo importante acá es entender que no solamente se trata de niños, niñas o adolescentes, sino cualquier otra persona que no se pueda valer por sí misma. Ejemplo, personas con una discapacidad, personas declaradas incapaces o personas que tienen alguna enfermedad mental, o sea que requieren un cuidado especializado. Pero imagínense que esta persona mayor de edad
que tiene una enfermedad mental que no le permite valerse por sí mismo y que obviamente sus padres pues ya no están con vida, no tienen más familiares o teniendo más familiares pues no pueden hacerse cargo de él o de ella. Entonces se le puede nombrar un tutor. Lo mismo sucede en los casos de las personas adultas mayores, pero ya como les digo vamos a llegar a esos puntos importantes. Ahora bien, dentro de la ley nosotros tenemos un concepto bastante relevante respecto a la tutela. Y nos dice, permítame, que la tutela o guarda es un cargo impuesto a ciertas personas a favor de menores de edad, de personas incapaces, no sometidas a la autoridad parental, para la protección y el cuidado de su persona, de sus bienes y de su representación legal. Ahora bien, si ustedes se fijan, uno de los requisitos más importantes para poder establecer una tutela es que no estén sometidos a una autoridad parental. Puede ser por diferentes aspectos. Imagínense ustedes que puede ser el caso de que se haya perdido la autoridad parental por parte de los padres de este niño o niña. Puede ser el caso también de que simplemente hayan fallecido, que no tenga una paternidad pues establecida y su madre haya fallecido. En cualquiera de estos escenarios que implique no estar sometidos a la autoridad parental, es decir, madre o padre que puedan hacerse cargo de estos hijos, entonces ahí es donde se da esta figura legal de la tutela. Pero también las personas que ejercen la tutela se les vayan a llamar tutores o guardadores. Aquí en El Salvador, más que todo, pues se puede decir que se les llaman tutores. Rara vez se le puede decir guardadores o lo pueden decir como un sinónimo, pero se le llama tutela y a las personas que son nombradas se les llaman tutores. Y a las personas que son tuteladas o las personas que están bajo el cuidado de este tutor se le llaman pupilos o tutelados que están sujetos a esta tutela. Suena como un trabalenguas ahí, pero básicamente es eso. Quien sirve como tutor también se le puede llamar guardador y la persona que es cuidada por este tutor se le llama pupilo o tutelado. Básicamente esta es la terminología que ustedes necesitan saber. Pero bueno, vamos a ver los antecedentes históricos de esta figura antes de que podamos ir avanzando un poco sobre pues la idea de las características que tiene, cuándo puede ser aplicado, cuáles son las obligaciones que tiene, etc. Antes, pues ustedes saben, ya lo habíamos hablado desde las primeras clases, todo lo que tenía que ver con derecho de familia estaba de forma bastante pobre, podemos decirlo así, pero tenía bastantes vestigios dentro del Código Civil. Muchas de las figuras que tenemos en el Código de Familia han evolucionado mucho, pero se originan dentro del Código Civil. Y ahí se establecían dos términos diferentes. La tutela, que es el artículo 362 del Código Civil, y tenemos la curatela, que está en el 363 del Código Civil. Que seguramente si ustedes están viendo civil, pues ya más o menos, o ya vieron civil, ya más o menos están familiarizados con esos términos. No voy a entrar en detalles en esta parte porque eso es eminentemente civil. Lo que nos interesa acá es que esta figura, la tutela, se retoma, pero no solo en un punto de vista patrimonial, en el hecho de poder administrar los bienes de esta persona. Y voy a decir esta persona para no tener que estar diciendo niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona mayor de 18 años. Vamos a decir persona, nada más. Pero entiéndase todo esto que les estoy explicando. Entonces, se entiende que pues esta tutela no es solamente la administración de los bienes, no es solamente, mire, esta persona está mal de sus facultades mentales, tiene una enfermedad mental, no se puede valer por sí mismo y lo que nos interesa es administrar estos bienes. No se trata de eso, también implica el cuidado, también implica la representación legal y algunos otros aspectos que más adelante lo veremos. Pero entonces, no obligación de presupuesto ni de empleo de renta del pupilo, porque esto solamente se veía dentro del derecho civil. También tenemos causas de terminación de la tutela, que existían causales como el cumplimiento del plazo que se establecía en una tutela testamentaria o la condición fallida.
No voy a entrar en detalles todavía en esta parte porque tenemos que ver primero la clasificación de la tutela para poder explicar este punto en específico, la tutela testamentaria o la condición fallida. Pero bueno, entonces se retoma esta figura del Código Civil, pero lo único que se mantiene dentro del Código de Familia es que se van a administrar los bienes, la garantía de administración de estos bienes. Pero se le agregan otras figuras que son como más de cuidado, de protección, de representación en caso de una demanda o en cualquier trámite que pueda realizar esta persona, porque no puede valerse por sí misma y por lo tanto necesita a una persona que pueda representarlo en los casos en específico. Pero tenemos que ver algunas de las características y esto es sumamente importante porque esto nos hace entender mucho mejor la figura. Hasta el momento posiblemente ustedes me están diciendo, no se preocupe, entendemos que es muy parecido a lo que se establece dentro de la autoridad parental, pero realmente no es tan así. Sí tienen cierto parecido, pero de hecho la tutela implica no estar sometido a la autoridad parental, pero los efectos pueden llegar a ser muy parecidos. Por ejemplo, comparten la temporalidad. La tutela debe tener un tiempo de vencimiento, un tiempo establecido, es decir, mire, se le va a nombrar como tutor de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, de aquí a 7 años, pero también va a depender, porque imagínense si esta persona tiene una enfermedad mental, esto significa que mientras subsistan las causas que dan pie o que generan esta situación que implica una tutela, o sea, esta necesidad de cuidado de esta persona, pues entonces se va a mantener la tutela. Diferente es, por ejemplo, que estemos hablando de un niño o niña adolescente, que simplemente nosotros decimos, mire, es que le hacen falta 7 años para cumplir los 18. Entonces, usted va a ser su tutor hasta que este niño o niña cumpla 18 años. Con eso ya tenemos claro que tiene una temporalidad establecida. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, pues nosotros no sabemos cuánto tiempo va a vivir esa persona. Entonces, no podemos determinar una temporalidad para casos, por ejemplo, de incapacidad, de enfermedad mental, de personas adultas mayores, pero sí en el caso de niños, niñas o adolescentes. Pero imagínense que en este caso de los niños, niñas o adolescentes, también adolecen de una discapacidad, de una enfermedad mental, requieren por alguna razón un cuidado especial, entonces también esta tutela se puede extender. No hay un límite establecido dentro de la ley. Siempre, como lo he colocado aquí en la presentación, puede variar pues según las circunstancias que se puedan ir dando. También su origen está en la ley, no es un origen natural, como les decía en un principio, en el hecho de poder nombrar a un tutor, como por ejemplo en el caso de la autoridad parental, que en un primer momento pues se trata del padre y la madre, y en caso de no poder ejercer esta autoridad parental, entonces se puede extender a otras personas que son responsables también. Y también quiero ser clara con un punto. En un principio, según el Código de Familia, la autoridad parental solamente, y soy muy enfática, solamente se podía establecer al padre y la madre. Actualmente, con el pasar del tiempo y con esta idea de que ya no se llama autoridad parental, ahora se llama responsabilidad parental, entonces se comenzó a aplicar esta responsabilidad parental de forma más extensiva. Mire, no tiene el padre, no tiene la madre o ninguno de los dos está en condiciones de poder cuidar a este niño. Vamos a buscar a alguien más dentro de la familia cercana que tenga relación con este niño o con esta niña para determinar que esta persona va a ser el responsable de este niño, niña o adolescente. Antes de que se diera esta nueva tendencia, perdón, de que se diera esta nueva tendencia, lo que sí era, si no tiene un padre, si no tiene una madre, se le nombra un tutor o se institucionaliza. Esas eran las únicas opciones que teníamos. Ahora hay muchas opciones más. Se puede nombrar a otra persona que pueda ser establecida como responsable, que posiblemente pueda ser una persona ajena a la familia, que puede ser un vecino, una vecina, un padrino, una madrina, un tío, etcétera.
por muy lejano que sea el vínculo, pero por lo menos hay alguien que puede y tiene la voluntad de ser nombrado como responsable. También dentro del tema de la institucionalización se busca por todos los medios posibles, primero agotar todas las ramas familiares, de ser posible, para poder llevar a la institucionalización a los niños. Todavía hay familias sustitutas, hay familias de acogida, o sea, figuras que impliquen una familia antes que la institucionalización. Pero esto ustedes lo van a ver allá en niñez y adolescencia. Lo que les trato de decir es que la institucionalización no es la mejor medida, no es lo que busca la ley o lo que busca el Estado en este caso. No es solamente por el hecho de no querer hacerse cargo de estos niños, de darles 3 tiempos de comida, de darles cuidados. No es solamente por eso, sino porque se entiende que la familia es el medio idóneo para el desarrollo pues, integral del niño, niña y adolescente. Estando institucionalizados, no es el mejor medio. Por eso se buscan familias sustitutas, familias de acogida, que todas estas figuras ustedes la van a ver después, antes de llegar a la institucionalización. Yo les decía, recuerdo en una clase presencial, que uno a veces cree que, bueno, a que estén mendigando en la calle, a que estén en trabajo forzados estos niños, este maltrato infantil, es mejor que estén institucionalizados. Sin embargo, y puede que sea una afirmación bastante cierta, porque al menos no sufren maltrato, no pasan hambre, no son explotados, pero tampoco la institucionalización es el lugar más feliz. Créanme que, pues viendo ya objetivamente esa figura, ya viendo la realidad, no el ideal, la realidad de esa figura, no es el lugar más feliz donde va a poder estar un niño. Y por lo tanto se buscan otros medios para que ellos puedan desarrollarse de manera adecuada, de manera integral. Pero entonces, lo que les trato de decir con todo este abordaje que les he hecho, es que ahora hay más oportunidades de poder darle un ambiente familiar a este niño o niña antes de llegar a la institucionalización. Y la tutela es uno de esos medios. Poder elegir, vamos a ver, alguien ha levantado la mano. Sí, yo quería preguntarle, como se menciona, ¿verdad?, que es un cargo remunerado, quería saber quién le paga a este tutor y si aparte del pago se le da una cuota alimenticia o él mismo debe de valerse para darle el cuidado, por ejemplo, económico a esta persona. No, en este caso de las tutelas, pues normalmente es porque se tiene bienes que necesitan administrarse a este niño. Entonces, el pago, la remuneración que se le da va de los mismos bienes. Por ejemplo, los padres de este niño tuvieron un accidente y los dos murieron y no tiene más familia que sus padres, pero le dejaron algunos bienes. Entonces, es necesario nombrarle un tutor para que administre estos bienes porque por sí solo no puede. Entonces, al nombrarle un tutor de los mismos bienes que tiene este niño, entonces se le va a determinar cuánto va a ser el pago, porque ahí sí, si ustedes me preguntan cuánto se le va a pagar a un tutor o cuánto gana un tutor, esto va a depender de la edad del niño, de la persona, porque ya dijimos que íbamos a decir persona, depende de los bienes que tenga, del trabajo que implique el cuidado, porque no es lo mismo cuidar a un adolescente que cuidar a una persona con una enfermedad mental que requiere cuidados especiales, que implica un tratamiento, llevarlo a un chequeo médico, etc. Todo esto va a ser determinado por el juez. Ahora bien, ¿te implica una cuota de alimentos? No, porque dentro de estos mismos bienes que le tiene que administrar, debe generarle una ganancia para que pueda pues, cubrir las necesidades básicas, las necesidades que implica todo esto de alimentos para este niño, niño adolescente o para esta persona en específico. Entonces, dentro de los mismos bienes que va a administrar, que es como la función principal que tiene la tutela, de ahí mismo va el cargo remunerado de esta persona y el cubrir todas las necesidades del tutelado en el caso específico. No sé si con eso respondo directamente a su pregunta. Sí, Ok, sí, sí. perfecto. Bien, cualquier otra pregunta que tengan, por favor, en cualquier momento, solo enciendan su micrófono porque ahorita
Afortunadamente pude ver ahí que tenía la mano levantada, pero a veces estoy ahí en la idea y no me fijo. Así que solamente enciendo su micrófono y con todo gusto pues escuchamos su pregunta. Bien, entonces estábamos haciendo como un abordaje respecto a las figuras que ahora establece la ley para no tener que llegar a la institucionalización. Luego de esto, pues, dentro de las características tenemos el cargo remunerado, que como le estaba explicando hace poquitito, pues implica el hecho de que esta persona no está trabajando en pro o en beneficio de este tutelado, nada más porque es su familiar, nada más porque le tiene aprecio, porque quiere que se desarrolle con normalidad, etcétera, sino que es un cargo que tiene que ser pagado. Es como un trabajo que tendría esta persona de administrar estos bienes, de garantizar el bienestar de este niño, niña, adolescente, pero como todo trabajo también hay que rendir cuentas. Y por eso ahí se establece el control estatal, pero ya vamos a llegar a esa parte. Ahora bien, ¿cuánto gana un tutor? ¿Gana el mínimo? ¿Gana, no sé, una cantidad X? Eso lo va a determinar el juez. Va a depender mucho de la situación en específico, de los cuidados que requiera. Pero imagínense que este niño o niña pierde a sus padres o se les retira la autoridad parental a estos padres, pero hay bienes que le han dejado a nombre de este niño y que necesitan ser administrados. Pero ¿qué pasa si no tienen ningún bien? Entonces, esta función de la tutela, pues no parece tener mucho sentido. Parece mucho que depende de la administración de los bienes. Y en muchos casos los jueces lo han entendido así. Cuando haya bienes que administrar, es necesario establecer un tutor. Si no tiene bienes, pues entonces vamos a buscar otra figura alterna para que sí pueda garantizar el cuidado de este niño, para que pueda ser representado por otra persona. Y como no hay bienes que administrar, entonces no vamos a utilizar la figura del tutor. Pero bien, entonces tenemos el control estatal. Dígame. Sí, sí, disculpe. Entonces, meramente la tutela va a la administración de los bienes. Básicamente sí, y de hecho se lo colocaba en la presentación anteriormente, creo que por aquí. Aquí. Se mantiene la idea de la garantía de administración de los bienes, porque básicamente eso es lo que le da vida a la tutela. No es que solamente que una persona que es nombrada como tutor solamente se va a preocupar por la administración de los bienes. Cuando ya se ha nombrado como tutor, también se le dan otras obligaciones de cuidado, de protección, de representación legal, pero casi que la llave para abrir esta figura, si lo queremos ver desde esa analogía, es la administración de los bienes, que hayan bienes que se puedan administrar para pues nombrar a esta persona, porque imagínense si no, ¿de dónde se le va a pagar la tutela a esta persona? Entonces, es de los mismos bienes que tiene, pero precisamente por eso es que se establece que es uno de los requisitos esenciales de la tutela. Como les digo, no podemos asegurar desde un principio que solamente es eso, porque al final se le terminan también agregando otras obligaciones u otras funciones que también van en pro del cuidado de esta persona. No sé si con eso ya respondo a su pregunta. Sí, gracias. Ok, bien. También otra cuestión con lo que les decía del control estatal, porque yo les decía, es una figura que se establece en la ley. Es decir, es el juez el que va a determinar si es necesario, pues, comenzar con, nombrar, perdón, una tutela a este niño, niño adolescente. Y más adelante me parece que también por ahí se establece el modo en que se va a dar, pero ya lo vamos a hablar. Entonces, se establece por el juez, o sea, es ejercido por el juez, teniendo el cargo de la salvaguardia y la vigilancia de los funcionarios tutelares, o sea, de los tutores, en cuya actividad puede actuar de oficio, y ahí está. Es decir, el juez puede actuar de oficio nombrando esta tutela o a solicitud de un procurador general de la República o de los procuradores auxiliares del departamento o de cualquier otro interesado. Por ejemplo, les voy a comentar un caso. Este caso se dio en Aprocu. Había una señora que tenía cáncer, que estaba en un proceso de terminal, o sea que ya ella ya sabía que se iba a morir. O sea, ya estaba pronto a que ya los médicos le dijeron, ya no le podemos hacer más quimioterapia porque ya no va a aguantar. Pero bien,
ella tenía un niño de, creo que ya iba a cumplir 10 años, me parece, y fue a la Procu para que le pudieran ayudar porque el papá de este niño nunca se había hecho cargo de él, nunca, ni siquiera lo reconoció, así de sencillo, ni siquiera lo reconoció. Y ese señor era un doctor muy afamado, de un lugar muy específico, y lo que la señora quería es que le llevaran un proceso para poder, pues, pedirle alimentos a esta persona. Pero ¿cuál es el problema acá? Que primero se tenía que hacer una declaración judicial de paternidad para poder establecer que verdaderamente este señor era el padre, hacer la prueba de ADN y todo esto, para después solicitarle alimentos. Entonces, este es un proceso un poquito largo, quizá no eh, más de 6 meses, pero sí tiene su extensión el proceso. Entonces lo que le preocupaba a esta señora es que por su situación de salud seguramente no iba a durar esos 6 meses y los médicos así se lo habían dicho. Entonces la PROCU inició con todo este proceso, pero le recomendaron a la señora que dejara un testamento en donde se estableciera una tutela, o sea, quién iba a tutelar a este niño en caso de que ella falleciera antes de que, pues, de que ella falleciera. Entonces, perdón, de que se determinara el proceso. Entonces, porque ella sí tenía ciertos bienes, pero precisamente por la premura de toda la situación ahí, no podía esperar para venderlos y de ahí pues estarle dando alimentos, y porque también parte de la responsabilidad era del padre, que nunca se había hecho cargo. Entonces, lo que hizo la Procu fue recomendarle esto y efectivamente la señora creo que como al mes y medio falleció. Ni siquiera se pudo terminar con el proceso. Yo creo que ni habían emplazado al señor y de hecho ella lo que pedía después de eso es que a pesar de que ella falleciera, que se le pudiera nombrar un representante legal para que pudiera llevar este proceso aún después de que ella falleciera, porque era un derecho del niño de que su padre pues le estuviera dando una pensión alimenticia. Entonces, a lo que voy con esto es que esta señora, sabiendo que ya no estaba en condiciones de poder cuidar a su hijo, pero que tenía ciertos bienes que no podía administrar de manera tan, por la premura de la situación, pero que podía nombrar a una persona para que cuidara a este niño. Y ya les voy a explicar unos casos más para que se pueda ir entendiendo más esta figura. Entonces, el Procurador General de la República puede solicitar esta tutela. Y así se dio. En este caso, porque la persona ya lo había dejado dentro del testamento. Ya vamos a ver cómo funciona eso también. Pero si el procurador se da cuenta de que, por ejemplo, hay un niño o niña que pues no tiene a sus padres o simplemente no está sometido bajo la autoridad parental de nadie, entonces puede solicitar esta tutela y puede ser de oficio. También los procuradores auxiliares departamentales o cualquier otra persona interesada. Imagínense que usted se da cuenta que tenía unos vecinos y los vecinos murieron en un accidente y dejan a un niño pequeñito y si tienen algunos bienes que se pueden administrar, entonces usted puede solicitar a través del juzgado o a través de la procuraduría, normalmente se comienza en la procuraduría, que se le pueda nombrar un tutor. Es decir, usted da aviso de este caso y la procuraduría se encarga pues de todo este proceso de nombramiento del tutor. Bien, puede ser una función eh, unipersonal o pluripersonal porque se pueden nombrar varios tutores. Por ejemplo, imagínense que usted sepa que, digamos, usted y su pareja se dan cuenta de este caso que les decía de que los papás de este niño o niña han fallecido y usted da aviso a la Procuraduría y de pronto como ustedes eran muy amigos de estas personas o eran sus vecinos, se conocen y le dicen, bueno, quisiéramos saber si usted y su pareja quieren ser nombrados como tutores. Pueden ser 2 personas, pueden ser 3 personas. No hay, digamos, una forma establecida, un molde establecido para la idea de la tutela. Puede ser una sola persona o pueden ser varias, dependiendo de la situación, dependiendo de los bienes, porque puede que usted o que el juez nombre a una persona solo para el cuidado de estos niños, puede nombrar a una persona solamente para la administración de los bienes y así puede ir separando. La administración de estos bienes que implican una empresa puede ser solo una persona y para los demás bienes puede ser otra. Esto lo va a determinar el juez.
pero también depende de las personas que estén interesadas en esta tutela. Y también es personalísima, es decir, es inherente a la persona del tutor. No es que me nombraron a mí como tutora y yo me voy a desentender y voy a mandar a alguien más que esté periódicamente pues viendo este niño si está bien, administrando los bienes, y yo voy a estar en otro país tranquilamente, gastándome el dinero del niño o niña. No, tiene que ser personalísimo e implica el control del Estado, implica la rendición de cuentas. Pero eso ya lo vamos a ver. También no se puede transferir entre vivos ni pasar a los herederos. Imagínense que me nombran a mí como tutora y me muero hoy y de pronto mis hijos quieren ser tutores de esta otra persona. No se puede, no hay manera, es personalísimo. Es decir, no se le puede delegar esta función a otra persona, porque el juez a quien está nombrando es a una persona en específico. No le está mandando a delegar esta función. Es una función específicamente para esa persona. Y es supletoria de la responsabilidad parental en caso de los menores de edad. Es decir, vamos a ver, díganme. Sí, disculpe, cuando se refiere que es personalísimo, entonces esta persona, por ejemplo, digamos que ella trabaje, no puede tener como una empleada, por decirlo así, que cuide de este niño o adulto. En la situación de cuidado se podría dar, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, que usted el 100% de todo lo de la tutela se lo establezca a otra persona. Por eso les decía, imagínense que yo estoy fuera del país, ¿cómo voy a ejercer la tutela de un niño o niña? La administración de los bienes que pueda tener, la representación legal, si yo ni siquiera estoy dentro del país para estar al pendiente de esas necesidades. Diferente es el caso que usted me plantea, porque ahí 8 horas que yo trabaje, yo puedo estar fuera, le delego a alguien más, puede ser, por ejemplo, eh, a una persona de servicio que puede estar ahí al cuidado, una niñera de este niño mientras yo estoy trabajando. Pero yo, cuando llego, yo estoy al pendiente de estas necesidades, de administrar sus bienes. Si es demandado, yo respondo respecto a esa representación legal, etcétera. Pero no es dejar al 100%, por eso dice que es inherente a la persona del tutor, porque quien responde respecto a este cuidado es el tutor. A quien se le pide que rinda cuentas es al tutor. Si a este niño le pasa algo, quien responde va a ser el tutor. Imagínense que tiene un accidente y tienen que hacerle puntadas en la cabeza porque se golpeó y hay que operarlo, etcétera. Y al final, pues necesita dinero para esta operación y le pide permiso al juez para poder tomar cierta cantidad de dinero para esta operación. Quien va a tener que rendir cuentas va a ser el tutor. Y el tutor va a decir, mire, es que yo andaba trabajando, es que yo lo dejé bajo el cuidado de otra persona, pero quien rinde cuentas es el tutor. Por eso se establece que es personalísimo. La manera en que se pueda administrar esta tutela es indelegable en el sentido en el que no podemos decir, mire, es que yo se lo dejé toda la semana a mi mamá, pero quien es nombrado como tutor soy yo. Entonces, si le pasa algo a este niño, es la persona la que responde respecto a esta situación. No sé si con eso más o menos se entiende, se responde ahí la pregunta. Sí, Liz, gracias. Ok, perfecto. Entonces les decía también que es supletoria la responsabilidad parental, en el sentido de que, pues, en este caso, se entiende que se va a tratar de una persona que no está sometida a la autoridad parental. O sea, es una figura alterna a la responsabilidad parental, porque en muchos casos pues se extiende la responsabilidad parental a otros familiares o a otras personas, pero la tutela va más encaminada en el sentido de la administración de los bienes. Respecto del cuidado personal, por ejemplo, ustedes han podido ver casos por alguna razón. Imagínense que se trata de COVID, que murieron los dos padres de este niño. Siempre, gracias a Dios, y qué bueno, que hay alguien que dice, no, bueno, yo voy a cuidar a este niño, ya sean familiares cercanos, familiares lejanos, aunque sean los vecinos, pero siempre están pendientes ahí de las necesidades de estos niños que han quedado huérfanos. Pero legalmente lo importante es poder establecer un representante legal, porque imagínense que si este niño son los vecinos los que lo cuidan de esta manera, ¿quién lo va a representar legalmente a este niño? En estos casos, una respuesta, digamos, legal sería que va a ser la Procuraduría.
Sin embargo, sí es importante que pueda haber un representante legal que pueda tomar decisiones en el momento. Si tiene un accidente, si le pasa algo, si tiene que realizar un trámite, es que ni siquiera va a poder, digamos, estudiar en una escuela si no tiene una persona que lo represente. Por eso es tan importante esta figura y no dejar al azar el cuidado de los niños y niñas. Por eso la ley tiene la figura de la autoridad parental, la responsabilidad parental, tenemos también la tutela, tenemos la institucionalización, tenemos las familias de acogida, las familias sustitutas, etcétera. Tenemos todas estas figuras que creo yo que también, pues, algunas de ellas cambian o van a cambiar el nombre con la nueva ley, la ley Crecer Juntos. Pero eso es tema para otra materia. Ahora bien, las principales diferencias entre la tutela y el cuidado personal o responsabilidad parental, como lo queramos llamar. Entre ellas tenemos que pues la responsabilidad o el cuidado personal le compete eminentemente a los padres. Y solo subsidiariamente y mediante una decisión judicial se puede extender a otros parientes. En cambio, la tutela se establece también por una decisión judicial, pero se puede nombrar a otro familiar o a una persona que no sea familiar, o sea, a un tercero, a una tercera persona para que pueda realizar pues esta función de la tutela. Otro aspecto diferenciador es que el cuidado personal o la responsabilidad parental es a título gratuito. En cambio, la tutela es un cargo remunerado y eso también ya lo habíamos visto que hay una diferencia ahí. La responsabilidad parental tiene más que ver con la función de cuidado, una función natural que ejercerían los padres en caso de que no lo puedan hacer ellos, pues otra persona que naturalmente pues seguiría con esta función de cuidado, de protección hacia los niños, niñas y adolescentes o las personas que requieran este cuidado en especial. En cambio, la tutela va más encaminada siempre al cuidado, pero de forma más, digamos, notoria sería a la administración de los bienes. Y también el cuidado personal no se exige que se dé una rendición de cuentas, no es un requisito. Si ustedes leen bien el Código de Familia, en el caso del cuidado personal o la responsabilidad parental o autoridad parental, como está en el Código, en ningún momento nos dice o nos habla de una rendición de cuentas. En cambio, en la tutela sí se realiza de forma anual un informe, un balance de todo lo que se ha hecho con los bienes durante ese año. Pero eso también ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Cada cuánto se da a conocer pues esta información, ante quién se va a dar a conocer, etc. Pero no tenemos una exigencia de esta rendición de cuentas de manera periódica, a diferencia de lo que sucede pues con la otra figura. Entonces más o menos ahí ustedes pueden ver una diferencia bastante marcada de esta figura que, como les digo, en principio podría parecerse mucho la responsabilidad parental con la tutela, pero tienen diferencias bastante marcadas. Ahora bien, vamos a ver las clases de tutela y tenemos 3. Como les dije, en el caso en específico de esta señora que tenía cáncer, ella pues decidió a través de un testamento dejar un tutor, o sea, nombrar una tutela. Y esto se puede, sí se puede, porque tenemos 3 clases de tutelas. La tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. Pero ya la vamos a ir viendo cuáles son cada una de ellas y cuáles son las especificaciones que tiene. En este caso, la tutela testamentaria, pues, como su propio nombre lo dice, es que nosotros queremos que se le nombre a una persona como tutor, pero esto va a quedar dentro del testamento. Por ejemplo, en mi testamento yo digo, bueno, si a mí me llega a pasar algo, yo quisiera que X persona, y puedo poner el nombre de la persona, quede como tutor de mi hijo. ¿Cuál es la ventaja o la diferencia entre una tutela testamentaria con las demás? Ahí es que yo elijo voluntariamente a esta persona y esta persona puede que sea o no familiar, puede que sea solo un conocido o conocida, puede que sean los padrinos del niño, ya que en nuestra cultura es bastante común darle mucha importancia a la figura de los padrinos o madrinas. Puede ser cualquier persona que yo haya elegido, porque la ley entiende que si usted voluntariamente elige a esta persona es porque conoce a esta persona y porque le tiene la confianza suficiente de poder darle la facultad o la obligación, como lo quiera ver,
de poder cuidar a este niño o niña adolescente y que va a hacer buen uso o buena administración de estos bienes que este niño o niña tenga o que puedan llegar a heredar. Entonces, y esto obedece, como lo había colocado aquí, al deseo y a la preocupación de los padres. Es decir, si me llega a pasar algo a mí, que en cualquier momento me puede pasar, sin importar si tengo una enfermedad, puede pasar. Entonces yo ya he delegado a alguien más que pueda cuidar a este niño, niña o adolescente. O imagínense que tenga una hija o un hijo que tiene una enfermedad mental y que a pesar de que ya cumplió 18 años, yo todavía sigo cuidándolo, entonces puedo delegar a otra persona a través de ese testamento para ese cuidado y esa administración de los bienes de esta persona. Entonces, también esta necesidad de proveer ante la eventualidad de la muerte la protección del hijo. Y claramente esto implica la administración de los bienes para poder sufragar todas las necesidades que esta persona puede llegar a tener. Luego tenemos la tutela legítima, que en este caso la confiere un juez, es decir, es una decisión judicial. Pero aquí hay una situación diferenciadora de la tutela legítima y la tutela dativa, que ya la vamos a ver, porque cuando los padres no dispongan nada en el testamento, pues la ley se va a encargar de esto y va a corresponder a los parientes más próximos del pupilo. El cargo de tutor puede ser entonces en un orden de procedencia pues ya establecido en la ley, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el juez lo que va a ir haciendo es como ir colocando como un checklist. Bueno, no tiene a tal familiar que se puede hacer cargo, vamos al siguiente. No tiene el siguiente, pues vamos a otro, hasta llenar toda esta lista y decir, bueno, de todos estos familiares, ninguno se puede hacer cargo de este niño, entonces vamos a designar a otra persona. Y a esto se le llama tutela dativa, que es precisamente el juez el que va, a través de su decisión, va a designar a una persona que no aparezca en ese orden de tutela legítima, siempre y cuando cumpla con las condiciones de idoneidad, que eso también ya lo vamos a ver. Cuando una persona es idónea, porque ustedes me van a decir, pero mire, Lick, ¿qué pasa si esta persona que se ha nombrado como tutor, como guardador, si esta persona es derrochador de dinero, o sea, le va a hacer más un mal que un bien? Pues es por eso que el juez va a determinar, ya sea en la tutela legítima o en la tutela dativa, si considera, y miren la facultad que le estamos dando al juez, si considera que esta tutela la va a ejercer bien esta persona. Si no va a derrochar todos estos bienes, se va a ir a gastar todo ese dinero que pueda tener esta persona, este niño o niño adolescente, adulto mayor, persona con discapacidad. Si no se va a ir a gastar todo este dinero en un viaje o en algunos gastos que tenga, se compra un carro, una casa, etc. Entonces, debe establecer si esta persona está en las condiciones idóneas para poder ejercer este cargo. Todo eso dentro de un proceso judicial. Claramente, estas personas están, de forma coloquial lo voy a decir, están como amarradas de manos porque periódicamente tienen que estar diciendo, mire, de todos los bienes de este niño, tenía una casa, un carro, le dejaron acciones de una empresa, le dejaron una hacienda o un negocio, que es una comercial, que es una venta de lácteos, etcétera. En todo el año se ganó tanto, pero se gastó en el mes de enero para los alimentos y las necesidades del niño o niña, se gastó tanto. En el mes de marzo, por ejemplo, tuvo un accidente pequeño, le tuvieron que hacer una pequeña cirugía y se gastó tanto. Y así tiene que ir colocando mes a mes cuánto es lo que se ha gastado, de cuánto se ha dispuesto para las necesidades de este niño o niña adolescente. Vamos a ver. ¿Tiene una pregunta? Tío. Y tengo la pregunta de que se habla, ¿verdad? Que cuando es en acciones o es en empresas, es fácilmente comprender de dónde van a sacar las ganancias, pero por ejemplo, cuando se dejan un terreno que no tiene nada, no sé si este tutor puede vender para ir sacando, por ejemplo, dinero de ahí, pero si es así, por ejemplo, cuando es un menor de edad y este ya termine, ¿verdad?, de cumplir 18 años y termina la tutela, posiblemente ya no vaya a tener ningún terreno porque se haya podido vender. ¿O cómo Es que funciona cuando también no hay?
Es que Ajá, también ese es un punto importante y de hecho eso se lo voy a explicar un poquito más adelante. Precisamente todos esos puntos. Como yo les decía, ¿qué pasa si no tiene bienes? Entonces no vamos a utilizar la figura de la tutela, sino podemos designar a otra persona como responsable. Pero ¿qué pasa cuando son pasivos? O sea, no son bienes activos, o sea, de los que usted puede generar una ganancia, sino que son bienes pasivos. Es decir, no le va a generar nada. Tener un terreno que no tenga ni casa, que no tenga absolutamente nada, solamente el terreno, no le va a generar nada. Ahora bien, el tutor puede preguntarle al juez, mire, señor juez, yo no tengo ni de dónde recibir mi pago, ni de dónde darle alimentos a este niño, podría hacerlo de mi bolsa, pero eso no es la figura, o sea, no es la finalidad de la figura de la tutela. Ahora bien, con la autorización del juez, puede solicitar que se venda y de esa ganancia puede ir cubriendo todas las necesidades de este niño, niña y adolescente. Pero esto con la autorización del juez. Como les decía, por ejemplo, yo les puse el ejemplo ahí de que este niño tiene un accidente y de emergencia es necesario pues que se le realice una cirugía que es muy costosa o que se tiene que hacer en el extranjero, por ejemplo. El tutor tiene que ir ante el juez y solicitar que se pueda disponer de este dinero, porque si no, se va a entender que le está haciendo una malversación de estos bienes y como él tiene que rendir cuentas, entonces mejor primero pide permiso para poder realizar todas estas, disponer de estos bienes o de estas ganancias, por ejemplo, que pueda tener para poder realizar todas estas acciones, o sea, de vender, de comprar, etcétera. Ahora bien, debería tener la autorización del juez para vender este terreno y de ahí disponer para los alimentos de este niño y para su ganancia. Sí, sí puede. Y ahora es interesante el punto que usted nos pone. Entonces, cuando ya llegue a los 18 años, este niño o niña ya no va a tener bienes. Sí, pero al menos de ahí ha podido subsistir todos los años anteriores, que posiblemente si no tuviera un tutor, pues no podría hacerlo por sí solo. Entonces, ahí lo que busca el juez, lo que busca la ley de manera general, es tratar de cubrir estas necesidades en la medida en que le sea posible. Porque si este niño, por ejemplo, se queda con el terreno, pero no tenemos a nadie quien lo cuide, y lo que va a suceder es que este niño va a ser institucionalizado, al final está generando más un daño que un bien. Entonces, una manera de solventar esto es decir, bueno, como necesitamos los alimentos para este niño o niña, entonces vamos a pedirle al juez que se pueda vender este terreno, esta propiedad, para poder sacar de ahí la ganancia y poder estar manteniendo a este niño hasta que cumpla los 18 años. También lo importante acá, y ojo, se habla de administración de los bienes. No es una malversación, no es vamos a vender este terreno y ya en 2 meses ya este niño no tiene nada. Es vamos a tratar de ir dosificando las necesidades, claramente cubriendo las necesidades más importantes, dosificando la cantidad de dinero para que le pueda durar lo más que pueda. No limitando a este niño a que no, este mes no vas a comer tal cosa o no, este mes no nos alcanza para esto, para que nos sirva más adelante, sino tratando de cubrir las necesidades más primordiales y tratando de llegar hasta cierta edad para que él pueda valerse por sí mismo. Lo que nunca he visto, y les seré muy honesta, lo que yo nunca he visto es, o no me he dado cuenta de algún caso, es que, por ejemplo, imagínense, se vende un terreno, una propiedad, un carro, y que el dinero, por ejemplo, que con el que se ganó de la venta de alguna de estos bienes muebles o inmuebles, no logre llegar hasta los 18 años esta persona. Si se remueve al tutor, si se mantiene, pero ¿quién le va a pagar a este tutor? Y esa es una de las cuestiones que tal vez podría investigarle, porque a mí también me genera la duda, como les digo, yo nunca he visto un caso de este tipo, porque normalmente se trata de poder llegar hasta por lo menos los 18 años o hasta donde se pueda en el caso de que se trate de una persona que tiene alguna discapacidad, alguna enfermedad mental o que se trate de una persona adulta mayor. Pero creo yo que la ley ya debe tener una respuesta para eso y la voy a averiguar porque, como les digo, nunca me ha tocado ver un caso así. Me imagino yo que posiblemente se haya podido dar. Pero bien, no sé si con esto ya respondo a su pregunta y creo que hasta dudas les he dejado más todavía. sí, sí, Ok, Lick, se llega a comprender. ok, perfecto. Bien, entonces tenemos estos 3 tipos de tutela. Tenemos la tutela testamentaria, básicamente usted de su voluntad, de su deseo,
sabe que la persona que usted tiene en mente, pues va a cubrir las necesidades de este niño, pueden ser necesidades emocionales, las necesidades físicas, claramente, alimentos, etcétera, pero usted voluntariamente lo coloca dentro de su testamento. Ahora bien, ¿qué va a pasar si resulta que esta persona que usted ha colocado en el testamento dice que no? Permítame. Ok, perdón. Bien, entonces, ¿qué va a pasar si esta persona dice que no? Realmente en estos casos, pues no es una obligación, porque no es una decisión judicial la que se está tomando. Es que otra persona de su voluntad lo ha designado a usted, por ejemplo, para que sea el tutor de este niño o niña. Es su decisión libre si puede aceptar o no. Lo que sucede es que la gente, ya viéndolo en la práctica, pues, imagínense que se trata de su ahijado, que se trata de su vecinito, no sé, de una persona a quien usted conoce y le tiene cierto grado de aprecio. Y como era amigo o amiga usted de ese papá o de esa mamá que ya no pudo, falleció o simplemente ya no pudo hacerse cargo de este niño, entonces, ¿cómo va a decir usted que no? Pero claramente es una gran responsabilidad y hay que tomarlo como es. Es una responsabilidad bastante grande. Entonces es posible que la gente diga que no, porque no se siente en la capacidad de poder estar yendo periódicamente a dar todos estos informes, porque no puede estar cuidando de este niño, porque como lo decía también Otoniel, pone qué pasa si yo tengo un trabajo, por ejemplo, de 8 horas y yo no puedo estar cuidando de este niño. Le tengo que pagar a otra persona de mi gastos, le tengo que pagar a otra persona para que pueda cuidar a este niño, o de lo de este niño, de ahí mismo saco para poder que alguien más lo cuide. Pero es una responsabilidad bastante grande. ¿Puede decir una persona que no? Claro, podría decir que no. Y más aún si no le informa a la hora de hacer el testamento de que se le va a nombrar como tutor o tutora si le llega a pasar algo. Normalmente, y lo más recomendado es que si usted coloca esto dentro del testamento, le informe, le pregunte a la otra persona antes de hacerlo, porque no es una obligación, sino que es una posibilidad de la cual pues se le está delegando a él o a ella como tutor o tutora. Pero puede decir que no, sí, puede decir que no. Entonces se van a buscar las demás posibilidades de una tutela legítima, una tutela dativa, en caso de que aplique, y si no, se va pues a establecer la responsabilidad parental a otra persona. Y si no, todo lo demás de lo que ya hablamos, la institucionalización, etc. Luego tenemos la tutela legítima, que es básicamente el juez va a ir como tachando, esta persona puede, este familiar puede, este no puede, etc. De manera en que primero se va a establecer esta tutela a alguien cercano a la familia del niño. En caso de que no haya nadie, entonces vamos a la tutela dativa, que es básicamente otra persona, pero que cumpla con esta característica o esta condición de idoneidad. Bien, pero hay reglas para que una persona pueda ser tutor o tutora y básicamente recae en las condiciones personales y la relación que pueda tener con el niño o niña o la persona incapaz, que sea más conveniente. Por ejemplo, hay una regla en la que se establece que se va a preferir aquellos tutores que sean del mismo sexo que el pupilo. Es decir, que a usted le pueda nombrar un tutor que sea de su mismo sexo. Y las preguntas que se pueden generar respecto a la idoneidad o este criterio que se tome en cuenta para realizar la tutela es, o sea, ¿qué razones podría tener el legislador para poder establecer? Todo esto no es que sea discriminativo, ya respondiendo a la próxima pregunta también, sino que tiene un sentido que responde a varios hechos históricos que se han dado respecto al cuidado de niños o niñas con una persona del sexo opuesto, porque a veces se genera algún tipo de abuso o terminan teniendo una relación que ni siquiera pues, debería ser acorde a la edad, una relación con el pupilo, y esto no es lo que se busca. Lo que se busca es un cuidado, una administración de estos bienes, no que se genere una relación, un abuso por parte de la otra persona. Entonces, de alguna manera se prefiere a una persona del mismo sexo por una cuestión de confianza, porque no es lo mismo, por ejemplo, un adolescente que le pueda preguntar a su tutor hombre respecto a sus cambios hormonales, respecto a dudas que pueda tener sobre su cuerpo, a que lo haga con una mujer. Ahora bien, yo no considero que esto sea discriminativo, pero sí creo que tiene como
sesgo, de prejuicio, en el sentido de que por qué no un hombre no puede hablarle de estos temas a una mujer, a una niña, a un adolescente. Quizá lo menciona la ley por una cuestión tal vez de que puede generar algún tipo de incomodidad o que no sienta la confianza de poder hacerle preguntas sobre cosas pues que no ha tenido la experiencia porque se trata de un hombre hablándole de cuestiones de mujeres a una adolescente. Pero bien, toma en cuenta todos estos aspectos de la confianza, de la cercanía, para poder establecer que es mejor que el pupilo y el tutor sean del mismo sexo. Si esta fórmula ha funcionado, perdón, si se ha mantenido dentro de la ley es porque ha funcionado y porque consideran que esta es la mejor manera de poder establecer un tutor, que él y su pupilo o ella y su pupila sean del mismo sexo. Bien, dentro del control judicial, para realizar pues, esta tutela, es necesario tener la supervisión del juez y el juez va a actuar de oficio, ya lo habíamos dicho, pues a solicitud de la Procuraduría General de la República. Y también el juez puede establecer mediante una resolución cuál se discierne la tutela o en otra posterior las medidas de supervisión y de control que estime oportunas en beneficio del pupilo. Es decir, en una sentencia puede establecer quién es el tutor y quién va a ser el pupilo, y en otra ya puede establecer cuáles son las condiciones y el control que se va a establecer. ¿Por qué? Bueno, suena bastante lógico que va a ser necesario al momento de pues establecer esta tutela, hacer un inventario de todos los bienes que le han quedado a este niño o niña. Y luego de eso, pues establecer cuáles son las funciones que va a tener él o los tutores, porque recuerden que habíamos hablado que puede ser unipersonal o pluripersonal. Entonces, respecto de la tutela, podemos establecer que también se puede pues ir dando un control de manera periódica. Imagínense que se trate de una que le dejaron un negocio. Entonces, este balance el juez puede considerar que no va a ser anual, sino que va a ser mensual. Ahí va a depender mucho de la situación en específico. Puede ser también que como se trata de la enfermedad de un niño o niña o adolescente, entonces se puede determinar que en vez de que se haga un control anual, va a ser necesario que sea mensual, porque así se va a ir determinando si esta persona ya se encuentra en posibilidad de que no necesite un tutor, que con un tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, pues ya no necesite un tutor. Y esto va a ser pues a consideración del juez. Y asimismo podrá en cualquier momento exigir del tutor que informe mediante la situación del tutelado y el estado de la administración. Es decir, el juez en este caso tiene muchas libertades o pues actúa de oficio en el sentido de que puede exigir en cualquier momento un informe respecto ya sea de los bienes o del tutelado. Precisamente porque estamos hablando también de que se puede dar por la salud del tutelado, del pupilo, en el sentido de que imagínense que se trate de una persona que tenga una discapacidad, que no le permita caminar, que no le permita moverse, pero de pronto va a una terapia y con un tratamiento específico, pues ya puede comenzar a valerse por sí mismo. Entonces, como la tutela en un primer momento es temporal, entonces se puede considerar que si ya no se dan estas circunstancias que dan pie a la tutela, entonces se puede finalizar con ella. Y de esa manera, pues ya no va a necesitar a un tutor. Bien, dentro de la tutela testamentaria es importante que podamos ver qué es lo que nos dice la ley, porque aquí tenemos varios aspectos que es necesario comentar. Como yo les decía, derecho de familia no es tan fácil como parece, no es solamente divorcios y ya. Hay otras figuras que tal vez son menos frecuentes, pero que también son importantes y son complejas. Este tema de la tutela es uno de ellos, es bastante complejo porque genera ciertas libertades que se deben manejar en diferentes áreas, o sea, libertades para el juez respecto de los tutores, de la determinación de cuándo se va a dar este control, ciertas libertades en el sentido de poder establecer una tutela testamentaria, elegir a la persona, qué tal si esta persona no cumple con el criterio de idoneidad, o sea, que sea una persona derrochadora de dinero, que tenga malos hábitos, digamos, vicios, o que no se encuentre en la posibilidad de ser un buen ejemplo para el niño o niña. ¿Cómo es posible que entonces le vamos a nombrar como tutor a una persona que tiene vicios?
o que simplemente, como les digo, puede realizar una mala administración de todos estos bienes. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. En la tutela testamentaria nos dice que el padre o la madre para los hijos que estén bajo de su autoridad parental. Es decir, imagínense usted que usted dentro de su testamento pues decide que va a dejar como tutor al otro padre, pero que no, pues como en el caso que yo les explicaba de esta persona, de esta madre que tenía cáncer y decide que va a dejar como tutor al verdadero padre, pero el verdadero padre realmente nunca se ha hecho cargo de este niño. Entonces, esto es uno de los ejemplos de los casos que nos establece la ley. Poder determinar a otra persona que es el padre o la madre, pero que no estén bajo su autoridad, perdón, pero que estén bajo su autoridad parental. Luego tenemos a los abuelos para los nietos que estén sujetos a su tutela. Es decir, se puede nombrar a un abuelo o abuela como tutor o cualquier otra persona para el menor o incapaz al que instituya como heredero o legatario. Básicamente que dentro del mismo testamento se puede colocar a cualquier otra persona para que pueda administrar estos bienes para el menor o incapaz que va a ser heredero o que va a ser legatario. Ustedes van a ver allá en derecho sucesorio todas estas figuras. Por ejemplo, cuando los padres ejercen la autoridad parental en conjunto, o cuando los padres, perdón, o cuando los abuelos ejerzan la tutela conjuntamente, solo tendrá eficacia el nombramiento de tutor hecho por cualquiera de los padres o los abuelos que fallecieren por último. Básicamente lo que nos trata de decir esta parte es el hecho de que solamente va a ser eficaz cuando se trate de este nombramiento, pero cuando fallece el último. Por ejemplo, si usted nombra, usted como papá o mamá de este niño nombra a los abuelos de este niño o niña como tutores en caso de que usted fallezca, pues solamente va a tener eficacia si, por ejemplo, usted muere antes que sus padres, o sea, que los abuelos de este niño o niña, porque no tendría sentido entonces que primero fallezcan los abuelos, usted los ha nombrado como tutor, pero si ya fallecieron, pues obviamente no pueden cumplir esta función. Y la tutela testamentaria tiene preferencia sobre la legítima y la dativa, porque resulta de la voluntad de la persona. Eso dentro de la clasificación lo veíamos primero, porque primero va esta tutela testamentaria porque es la decisión de la persona. Claramente se entiende o se sobreentiende que ya tiene el avenimiento o el acuerdo con la persona que está nombrando dentro del testamento para que en caso de que si le sucede algo, pues esa persona pueda fungir como tutor. Es decir, informar a la persona antes de ponerla en el testamento. Y bien, también tenemos pues ya la tutela de los niños, niñas y adolescentes y tenemos un orden. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la tutela legítima decíamos que tiene un orden específico? Los llamados a esta tutela son primero los abuelos, después los hermanos, siempre y cuando se encuentren en condiciones de poder administrar estos bienes, es decir, que sean mayores de edad y que puedan ayudar para administrar estos bienes y cuidar a estos niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos a los tíos y luego tenemos a los primos hermanos. Como ustedes se darán cuenta, es como el núcleo más cercano a este niño, niña, adolescente, para que se pueda pues establecer esta tutela. El juez va a poder variar el orden anterior o prescindir de él cuando existan, motivos justificados. Por ejemplo, que cualquiera de estas personas antes mencionadas se les haya retirado la autoridad parental o hayan perdido la autoridad parental cuando padezcan de alguna enfermedad terminal. Por ejemplo, cuando se trata de una persona que tenga vicios o que tenga alguna posibilidad de corromper a este niño o que no se encuentren en la posibilidad de administrar estos bienes porque pues su propio patrimonio, lo derrochan, entonces van a hacer pues lo mismo con el patrimonio de este niño ni adolescente. Entonces hay que atender mucho a la idoneidad de la persona para poder entender si se puede seguir con este orden o no. Por eso les decía que es muy importante pues la función del juez en estos casos para determinar si realmente esta persona es la idónea o no. También tenemos la tutela de las personas mayores de edad, que en este caso pues cuando fueran declarados incapaces o siempre que se encuentren bajo la autoridad
parental prorrogada o restablecida. Se puede dar pues la tutela legítima en los casos del cónyuge, en los casos de los hijos, los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos o los primos hermanos. Y de la misma forma, si el juez se da cuenta de que ninguna de estas personas está en condiciones para poder pues realizar esta tutela, esta función específica de la tutela, va a poder prescindir de ellos o alterar el orden en caso de que sea necesario, y entonces pasaríamos a la tutela dativa, no a la tutela legítima. También para poder declarar a una persona como tutor de manera legítima se debe tomar en cuenta lo siguiente: la incapacidad del pupilo, es decir, que no puede cuidarse o valerse por sí mismo. Segundo, la mayoría de edad del pupilo y que no se encuentra sometido a la autoridad parental o restablecida por medio de una certificación de partida de nacimiento, ya que esta es marginada con tales declaraciones, o sea, una declaración de incapacidad o de que a pesar de que es mayor de edad, pues no cumple con o no se encuentra en la capacidad de poder cuidarse por sí mismo. Tercero, el grado de parentesco entre el solicitante a tutor y el pupilo. Por ejemplo, si el parentesco que se pretende probar es la relación de madre respecto de esta persona, se presentará la certificación de partida de nacimiento pertinente para poder establecer este vínculo. Igual, eh, cualquiera del parentesco que se pueda llegar a tener se debe probar a través de la partida de nacimiento. ¿Cómo? Pues bueno, si quiero probar que es mi hermano, entonces se establecen las dos partidas de nacimiento y ahí se establece quién es la madre y el padre de uno y quién es la madre y el padre del otro, y ahí se puede pues hacer como esta relación. Lo mismo si es el primo, entonces yo presento mi partida de nacimiento, la mía, la de mis padres, la de mi tío y después la del hijo, o sea, este primo, para poder establecer el parentesco. Y también que el que solicita ser tutor está habilitado bajo las condiciones personales y relaciones con el pupilo, es decir, la idoneidad. Está formada por estos dos elementos: las condiciones personales, es decir, que esta persona pues no se encuentra en una situación, como les decía, de tener algún tipo de vicios, de ser un mal ejemplo para este niño o niña, de tener la posibilidad. Imagínense que esta persona que en el testamento se ha colocado que sea el tutor, pero él ya tiene o ella ya tiene 4 hijos, un matrimonio, en su casa vive su mamá, sus 4 hijos, su esposo, su hermano, o sea, ya hay demasiadas personas de las cuales ya se hace cargo o se relaciona mucho con muchas personas, entonces ya se le va a hacer difícil cuidar a otra persona más. Entonces, eso tiene que ver con las condiciones personales, y otro elemento es la relación con el pupilo. Un error grave aquí sería dejar en un testamento, por ejemplo, porque no les menciono la legítima o la dativa porque pues el juez debe verificar esto. Pero en el caso de la tutela testamentaria, un error sería pues nombrar a una persona que no se relacione con el niño o niña. Imagínense que le deja como tutor o tutora a la madrina que vive allá en Occidente y que la ve, si es que la ve una vez al año, pues no hay una relación directa con el niño o niña. O sea, no hay una interrelación, no hay una, digamos, una cercanía con este niño o niña, y por lo tanto, pues esto podría generar que no sea la persona idónea, porque no se encuentra pues en las condiciones que le pueden generar confianza a este niño, niña o adolescente. Luego de esto también tenemos la declaratoria judicial de incapacidad, que es básicamente lo que nos apertura el hecho de que una persona mayor de edad pueda también ser tutelado o tutelada. Y esto lo establece el artículo 292, en donde dice: nadie puede ser declarado incapaz, sino a través de una sentencia judicial, en virtud de las causas legales, con la intervención en su defensa de la Procuraduría General de la República o de los procuradores auxiliares departamentales. Y luego tenemos las causas de incapacidad, que en este caso son una enfermedad mental crónica e incurable, aunque existan intervalos lúcidos, la sordera, salvo que el sordo pueda entender o darse a entender, perdón, de manera indudable. Y le voy a poner un ejemplo de este caso. Y de hecho, este ejemplo nos lo ponía un docente que, bueno, él es magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica. Y nos decía de que le llegó un caso a ellos sui generis, o sea, un caso muy específico que nunca lo habían tenido antes.
Y era el caso de un señor que su trabajo siempre había sido, y hasta ese momento era, ser un taxista. Pero él, de un tiempo hacia ese momento, había desarrollado una enfermedad mental, pues no era evidente, sino que el problema que él tenía es que él no podía determinar el valor del dinero. O sea, si él le podían pedir un viaje, por ejemplo, de aquí, de San Miguel hasta San Salvador, y le pagaban con un billete de $1, entonces él decía que estaba bien. Pero el problema es que no podía determinar si le estaban pagando de manera correcta. No sé cómo explicarlo, pero el valor del dinero él no lo podía interpretar de manera correcta. Pero era una cuestión que era muy reciente. Entonces, la esposa expuso este caso en los tribunales de familia y solicitó que se le nombrara a un tutor respecto a esa cuestión en específico, a esa administración de esos bienes. Porque ella decía, es que nos afecta porque lo que él gana es lo que nosotros requerimos para poder vivir, porque ella tenía un bebé que estaba bien pequeñito, no tenía ni un año, entonces ella se quedaba en su casa a cuidarlo. Y era él, o sea, de los ingresos que él tenía, que ellos subsistían. Entonces necesitaba que se le nombrara un tutor por esa situación en específico para que él pudiera pues subsistir y poder ayudar a su familia. Entonces lo que necesitaba ahí era alguien que le ayudara a administrar sus bienes y que se le nombrara a este tutor. Imagínense qué caso tan curioso que de pronto una persona comience a desconocer el valor del dinero, tal cual que si a usted le dan una moneda, usted cree que ya le han pagado $20 y cuestiones de ese tipo. Entonces pidió esto mientras él se sometía a un tratamiento psiquiátrico, psicológico, en caso de ser necesario, para ver si esta situación pues podía solventarse de alguna manera o si tenía algún tratamiento o cuál era la razón por la que él estaba sucediendo eso. Entonces al final él nos estaba diciendo de que ellos estaban conociendo en ese momento ese caso allá en Costa Rica porque él vino a dar clase acá allá en Costa Rica y el caso llegó hasta la corte en pleno. Entonces, porque en primera instancia y en segunda instancia, pues no habían querido resolver, es decir, simplemente habían dado no al lugar al caso y eso no resolvía el caso como tal. Entonces ellos estaban queriendo ver de qué manera se procuraba una solución a este tipo de situaciones, nombrando a un tutor a esta persona. Pero eso es un caso para que más o menos ustedes tengan una idea de a qué se puede referir con las enfermedades mentales, con la incapacidad. Pero también tenemos que las incapacidades, por ser la excepción frente a la capacidad, requieren una declaratoria judicial, es decir, que sea un juez el que verifique específicamente que se da todas esas condiciones porque esa persona no puede por sí misma, valerse por sí misma, perdón, para que se le pueda nombrar a un tutor y que consecuentemente, pues en un proceso se debe quedar probado que una persona adolece de estas deficiencias de carácter psicológico o físico que le impidan valerse por sí mismo. Y esa declaratoria pues persigue diferentes efectos. Privarlo de la administración de los bienes, por ejemplo, a este señor que ya dejara de trabajar porque realmente gastaba más en gasolina que lo que él ganaba, porque la cuestión no era solamente lo que recibía de las ganancias del taxi, sino que él iba a los lugares y quería pagar pues con una moneda o con un billete que no era proporcional al valor de lo que estaba comprando o de lo que estaba requiriendo. Entonces, él no podía hacer un manejo del dinero. Por lo tanto, era necesario que se le privara de la administración de estos bienes, que se le nombrara un tutor y nulificar todos los actos o contratos que celebren después de haber sido declarados incapaces. Por eso es muy importante la representación legal aún dentro de la tutela, porque va a ser el tutor el que va a tener que responder por esa representación legal. Porque imagínense que se trata de la tutela de una persona. ¿Dime? Disculpe, tengo una pregunta con respecto a ese caso, porque dice que se le asigna un tutor, pero como estamos hablando de que él desempeña el trabajo de taxista, ¿cómo tiene que involucrarse el tutor en eso? El tutor lo único que va a hacer es administrar los bienes que él en ese momento tenga, pero también darle seguimiento al tratamiento que él debería tener. Por eso les mencionaba que yo realmente desconozco si es un tratamiento psiquiátrico o psicológico, pero él solo mencionó que era un tratamiento para ver si era una patología, o sea, una enfermedad mental que tenía o simplemente era como una laguna, como un lapso temporal
en el que pues él estaba desconociendo el valor de la moneda, del billete, de las ganancias que él tenía, y si esto a través de un procedimiento, de una cirugía, de un tratamiento, se podía solventar. Entonces, el tutor lo que va a hacer es administrar los bienes que tenga esta persona y también pues darle seguimiento al cuidado de lo que él pues tenga, de su protección, digamos así, pero él sí o sí debía dejar de trabajar porque también pues se trataba de una cuestión que si él estaba como perdiendo el sentido, en el sentido de no, perdón, valga la redundancia, si estaba perdiendo el sentido de no poder diferenciar una moneda de otra, podía también, por ejemplo, consecuentemente desorientarse o poder tener un accidente o poder generarle un daño a otra persona. Entonces, eso era necesario que lo pudieran estudiar, que pudieran pues estar a cargo de algún médico que pudiera darle seguimiento para poder tratar de solventar esta situación. Ahora bien, la labor del tutor, que es lo más importante, administrar estos bienes y también verificar que esta persona estuviera yendo pues a la instancia, ya sea el médico, tratamiento, institución adecuada para que pudiera solventar esta situación. Eso es básicamente lo que ellos le habían recomendado porque, como les digo, es un caso muy sui generis que más querería yo personalmente, aquí no lo digo como abogada, lo digo yo buscándole el sentido común a este caso, hubiera esperado que a quien se le nombrara como tutora fuera a la esposa, no a una tercera persona. Y además, si esta persona podía trabajar, lo que podía hacer es que el tutor podía acompañarle, pero imagínense la pérdida de tiempo que implica esto de ir en el taxi con él para poder recibir este dinero. Pero como recuerden que esto es remunerado, es básicamente como si fuera un trabajo. Entonces, pero según tengo entendido, la corte allá en Costa Rica, eso fue lo que le recomendó, dejar de trabajar e ir a un tratamiento psicológico. Entonces, a mi ver, deberían haber nombrado como tutora a la esposa para poder pues tener en la administración de los bienes ella, ya que se pues establece también en la tutela legítima aquí en El Salvador que los cónyuges también pueden ser nombrados como tutores. Eso es lo que conozco del caso y esa es la solución que ellos le estaban dando. Como les digo, personalmente yo tengo otra posible respuesta lógica a ese caso, pero eso es exactamente lo que él nos mencionaba. Así que eso es lo que le puedo responder a esa situación. Les traigo un ejemplo nada más para que ustedes puedan ver en el caso de las enfermedades mentales cómo es que se da este tipo de casos o cómo es que se puede dar origen a una tutela en caso de una enfermedad mental. Que en este caso, pues uno de los aspectos importantes es primero establecer que existe una enfermedad mental, que para mí ver, como les digo en este caso, estaban nada más suponiendo que existía porque el problema ya estaba. Pero es necesario determinar si esta era una laguna mental, posiblemente una cuestión temporal, o era una enfermedad mental que ya implicaba pues un proceso más largo, o si es que eso tenía una solución o no. Que esa es otra cuestión que tampoco pues no la sabemos, no nos dieron ese dato, pero entendería yo que cuando se trata, así como las incapacidades deben declararse judicialmente, las enfermedades mentales también deben demostrarse a través de un cuadro clínico que esta persona padece de cierta enfermedad mental y por lo tanto no puede cuidarse por sí mismo, no puede administrar estos bienes y necesita un tutor. Pero como le digo, esta es la respuesta que le puedo dar a su pregunta. No sé si estamos bien hasta ahí. Ok, creería que sí. Pero bueno, igual, si ustedes tienen más dudas o más preguntas, háganlas. Créanme que mi intención es que quede lo más claro que se pueda. Y pues si no tengo la respuesta de la misma manera, así como se los dije hace un ratito, a mí también me genera dudas ciertas figuras que no he visto en la práctica. Y también creo yo que podemos solventar esas dudas y puedo hacerles preguntas pertinentes a las autoridades que tal vez sí han visto esos casos para poder pues también conocer estas respuestas o cuál es el criterio que tienen los jueces sobre estas situaciones. Pero bien, vamos a ir finalizando. Creo que todavía nos va a hacer falta un poquito más de información porque como les digo, este tema es bastante complejo, pero en realidad sí es importante que podamos terminar de verlos. Les decía entonces que en la declaratoria de incapacidad persigue varios efectos, como les decía, privarlos de la administración de los bienes,
nulificar aquellos actos o contratos que puedan firmar o que puedan celebrar en caso de haber sido declarados incapaces. Y no es solo tampoco en la declaratoria de incapacidad. También imagínense el caso de las personas adultas mayores que posiblemente a través de engaños se les pide que puedan dar una firma o celebrar un contrato o un acto que ellos tal vez no conocen el fondo de esto o han sido engañados. Les han dicho que es para otro trámite, un trámite simple, y les piden la firma para algún trámite que implica la enajenación de algún bien que tienen. Entonces, por eso es necesario un tutor para quienes son declarados incapaces y también para las personas adultas mayores, para evitar que pueda existir algún agravio a su patrimonio y colocarlos bajo la protección de un tutor que cuidará de su persona, de sus bienes y que los represente en todos los actos jurídicos que le afecten o que le pueden llegar a interesar. Básicamente, el tutor va a ser como los ojos y como la mente detrás de todo lo que esta persona no puede hacer por sí misma, dentro de su cuidado, dentro de su administración de bienes o representarlo en aquellos actos o contratos que él no pueda por sí mismo, pues firmar o celebrar. Bien. Esta declaratoria de incapacidad requiere entonces que se compruebe la calidad de incapacidad. Por eso les decía, para que se declare judicialmente, pues, ¿qué es lo que le va a dar un respaldo a esta incapacidad que tiene esta persona? Es precisamente, pues, un informe médico, un estudio que se le ha realizado a esta persona que determine que efectivamente puede cuidarse por sí mismo. Es más, que puede poner en peligro la integridad de otras personas y por lo tanto necesite estar bajo el cuidado de otra persona. Todo esto entonces se agrega en las solicitudes de las diligencias. La condición de incapacidad no depende de ello, pero sí es importante que se pueda expresar la existencia de esta condición mental o física. Por ejemplo, yo les decía, en este caso no se ha establecido a través de un informe médico que esta persona pues tenía un problema mental por no reconocer el valor de la moneda, de lo que estaba gastando o lo que estaba recibiendo en pago, pero no tenía un informe médico, pero tenemos un problema y ese era un problema real. Mire, esta persona hacía viajes largos y le pagaban con $1, por ejemplo. Allá la moneda es otra, claramente. Le pagaban con $1. Entonces, esto genera un problema real porque él por sí mismo no podía entender que estaba recibiendo pues una moneda que no era del valor que correspondía. Entonces, al ser engañado y que solamente le dieran $1, entonces esto generaba un problema para los ingresos de su familia, porque en vez de ganar, por ejemplo, $20, ganaban $1. Entonces, este era un problema real, a pesar de que no tenía, pues, un respaldo de un informe médico. Pero también, pues, se necesita una documentación médica de clínicas u hospitales privados o dependencias tales como hospitales nacionales, pues, que puedan dar una prueba pertinente. Y en caso de no ser así, se puede dar dentro del proceso una práctica pericial de, pues, medicina legal, que también va a poder dar un informe de la situación psicológica, mental, física de esta persona y por lo tanto establecer de que realmente es una persona que ha sido declarada o debería ser declarada como incapaz. Bien, si quieren, nos vamos a quedar hasta acá. Creo que faltan 5, sí, como 5 diapositivas. Lo único que quiero aprovechar antes de que terminemos es hacerles el recordatorio, ya lo van a ver ahí en pantalla, para este viernes de 12 hasta las 5, preliminarmente, esperaría yo que termine antes, pero máximo a las 5, la realización de las ponencias. Y se va a denominar el derecho de las familias en la legislación salvadoreña actual. Bien, si ustedes me dicen, mire, Lick, pero es que yo vengo de lejos y me tengo que ir temprano porque el último bus sale a las 4. Si usted se tiene que ir antes, no hay problema. Solo me informa antes de irse, mire, Lick, ya me voy. Y yo lo voy a tomar en consideración porque sé que muchos de ustedes tienen que viajar lejos o lo vienen a traer y tienen que ir a un lugar lejos. No tengo ningún problema ni lo voy a atrasar tampoco. Por favor, tomen esto en consideración. Si usted tiene que ir antes, solamente avísenme y váyase a la hora que pues normalmente usted se iría si tuviera clase. Entonces, pues el objetivo es crear estos espacios de discusión, sobre todo de actualización
como les decía, dentro de la jurisdicción de familia, con los nuevos cambios que se le han hecho, y concientizar a los estudiantes para, pues, conocer un poquito más del derecho de las familias. Y bien, a partir de esta información que se recibe en las ponencias, se va a realizar un examen escrito en la clase presencial de la siguiente semana. Con ustedes tendría que ser el día jueves de la próxima semana. El jueves de esta semana vamos a terminar más bien, esta actividad que yo les había puesto la semana anterior del ejercicio que iban a hacer en parejas. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer eso? Si no lo han hecho, acuérdense de hacerlo. Y el otro jueves vamos a tener la actividad que corresponde ya directamente pues al laboratorio número 2 de este cómputo, que es el examen escrito respecto de esta ponencia. Si usted no puede venir ese día por una razón justificada, llámese constancia médica, un permiso por trabajo, etcétera, por favor mándenmelo a Canvas y pues yo lo voy a tomar en cuenta, pero háganlo antes del día viernes, por favor, para llevar un registro de eso. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a la actividad. Y también, si tienen clase con algún otro docente en ese horario, por favor me lo hacen saber. Y así voy a pedir los permisos que corresponden. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no es así, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad, por sus preguntas, por su participación. Licenciado, Dígame. solo quería consultarle, ¿esta exposición es la que va a ser que teníamos que ir formales? Esta ponencia, perdón. Sí, sí es necesario que vengan formales. Pensé que se los había dicho a todos, pero creo que tal vez a una o dos personas se los dije, pero sí, por favor, les voy a pedir que vengan formales, porque las personas que van a venir son jueces y también hay un magistrado que todavía estamos ahí, que dijo que sí, que estaba interesado, pero el horario no le da porque ahorita él está capacitando respecto a la ley Crecer Juntos. Entonces, ahí con los horarios tenemos un pequeño problema, pero siempre se adapta a ese horario. No lo voy a hacer venir antes ni después, sino en ese mismo horario. Lo que podríamos hacer es acortar un poquito más las ponencias de las otras dos personas para poder encajar ahí esa ponencia, pero no los haría venir ni más temprano ni más tarde. Entonces, les voy a pedir que vengan formales, se los voy a agradecer mucho y de manera puntual. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bien. Creería yo que si no hay nada más, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que estén muy bien y pasen feliz día.